van a escuchar, se van a conectar con nosotros, así en el vivo de Facebook y también en el canal de YouTube, Pastor César Mejía, donde usted puede encontrar todas las prédicas que subimos. Amén. Semana con semana, hermano, subimos de 2 a 3 prédicas y usted puede encontrarlas y puede ser bendecido por la palabra de Dios. Amén. Sea bienvenido mis hermanos Hernández que están con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Que están con nosotros y cada uno de los que están con nosotros, así como los que se van a conectar y los hermanos que nos están viendo desde sus casas también, hermanos, sea bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mire, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermano. Y vamos a entrar al libro de Lucas. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Y vamos a leer el capítulo 5 del libro de Lucas. Aleluya. Me confirma con un amén, hermano, cuando usted ya esté listo, ¿verdad? Usted ya esté listo, me confirma con un amén para que demos inicio a la lectura bíblica. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y a su letra dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Padre bendito Dios, yo te doy gracias, te doy honra, Padre bendito Dios, porque tu misericordia, Señor, para siempre, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, te ruego que seas tú utilizando mis labios, pero que sean esas palabras que salen de tu corazón hacia nuestro corazón, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Mire, aquí en el versículo 2 nos dice que los pescadores estaban lavando las redes, ¿verdad? Y aquí esto, hermano, este verso nos sugiere que ellos pues ya habían terminado de trabajar, ya habían terminado sus labores, ya habían terminado su día de trabajo o sus noches de trabajo, porque recuerde que los pescadores salían en la madrugada, en la noche a trabajar, a pescar, ¿verdad? Porque las redes se lavan al final del tiempo de trabajo. Cuando usted ya terminó de hacer el trabajo, entonces usted los pescadores lavan sus redes para dejarlas listas para el siguiente día, ¿verdad? Y entonces dice aquí que Jesús le rogó, ¿verdad?, que la apartasen de ella, una de las barcas, ¿verdad? Jesús le rogó a Pedro que apartase la barca de la orilla, no sin antes que había subido a una de ellas, y a la barca que él se subió fuera la de Pedro. Él ya había subido, y me imagino que sin permiso de Pedro, porque le tuvo que rogar que la moviera, ¿verdad? Porque aquí rogar significa que, o podemos pensar que Pedro no estaba muy de acuerdo en volver a meter su barca al agua, ¿verdad? Porque la acababa de poner en tierra, ¿verdad? Y entonces no estaba muy de acuerdo en ponerla, y Jesús viene y se sube a la barca de Pedro, ¿verdad? Y entonces Jesús le ruega, o sea, le pide por favor, ¿verdad?, que haga ese trabajo, que la vuelva a meter, ¿verdad?, que la vuelva, y que la parte de la orilla, ¿verdad? Porque por eso tuvo que rogarle, ¿verdad? Tuvo la necesidad de rogarle porque Pedro era el dueño, ¿verdad?
Pedro no estaba muy de acuerdo de volver a entrar al lago o de meter nuevamente la barca al agua, porque ya venía de estar luchando toda la noche, de estar allá desvelándose, de estar buscando ahí cómo pescar y no había pescado nada, ¿verdad? Entonces Pedro estaba cansado, ¿verdad?, de una noche de trabajo sin frutos, y además de cansado estaba desanimado, porque el trabajo que él había pasado toda la noche haciendo no había dado fruto, o sea, no había pescado nada. Entonces él estaba desanimado, ¿verdad? Él estaba, ¿qué le digo?, rendido, y ya había tirado la toalla, ya se había rendido, aparte de rendido de cansancio, se había rendido a que ya era un hecho, él no iba a tener pescado ese día, porque no había pescado nada en la noche. Pero, ¿verdad?, por esa razón yo pienso que Pedro no quería entrar al agua, y por eso Jesús tuvo que rogarle que volviera a entrar al agua, que volviera a intentarlo, ¿verdad?, que lo hiciera una vez más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro había perdido la fe, ¿verdad? Porque eso es el desánimo, hermano. Eso es el desánimo, perder la fe, dejar de creer, rendirse y decir, no, ya no, toda la noche trabajando. Y no, ya no, ya no pesqué nada en la noche, no voy a pescar nada ahora. Guardo las redes, las lavo y me voy. Ya este día ya lo perdí. O sea, se rindieron. Entonces, eso, hermano, es perder la fe también, ¿verdad? Desanimarnos. Y el verso 5 nos lo confirma. Fíjense, si vaya conmigo al verso 5. Ahí estamos. Y le dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. O sea que él ya estaba completamente rendido, ¿verdad? ¿Está conmigo? Amén. Y esto es lo que muchas veces, por no decir siempre, ¿verdad?, nos sucede a los cristianos y a los que no son cristianos, ¿verdad?, a la gente en general, a la humanidad le sucede eso, que cuando no ha habido frutos de su trabajo, cuando no ha visto que las cosas cambian, cuando está padeciendo un problema, cuando está luchando contra la corriente, cuando está así queriendo hacer las cosas y las cosas no salen como él piensa o como uno quiere, y no hay frutos y no hay sanidad y no hay provisión y no hay nada, pero usted está luchando, hay un momento que se desanima y tira la toalla o pierde la fe, porque usted dice, no, ¿para qué? No cambia nada, hago una cosa o la otra y no cambia nada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos desanimamos, nos turbamos cuando las cosas no cambian, ¿no? Y nosotros estamos luchando y haciendo las cosas, ¿verdad? Más cuando estas situaciones son por un largo periodo, porque aquí fue una noche, una porción de la noche, ¿verdad? ¿Cuántas horas? Bueno, 8 horas, quizás 10 horas que el hombre trabajó y se rindió. Pero cuando la lucha, cuando la prueba, cuando la enfermedad, cuando la angustia dura más de una noche, días, meses o hasta años, es fácil que cualquiera de nosotros se turbe, se desanime, se rinda y pierda la fe. Es fácil, ¿verdad? Porque las cosas no suceden como nosotros las esperamos. Pero muchas veces nosotros no entendemos que como nosotros lo queremos, no es como lo queremos, ¿verdad? Aunque nosotros pensemos y que estemos haciendo bien las cosas, pero tal vez las cosas no son como Dios las quiere hacer, ¿verdad? Y entonces cuando ve que nosotros nos rendimos, entonces aparece el Señor, porque Él está, ¿verdad? ¿Qué pasa con el corazón, con el corazón del hombre, ¿verdad? Aquí cuando digo hombre también incluye a la mujer, ¿verdad? Por eso digo allá en la Biblia,
varón y hembra los creó, ¿verdad? Y el hombre que creó al hombre, varón y hembra lo creó. O sea, cuando usted dice hombre, está hablando de las dos sexos, por decirlo así. Porque ahora al mundo se le ha metido que ahora usted tiene que decir señores y señoras, niños y niñas, abogado y abogada, doctor y doctora, porque para ser inclusivo, para no marginar a nadie. Es locura, ¿verdad? No sé si usted no lo ha oído porque los miro como que es mentira que está hablando el hermano. Pero eso es lo que sucede ahora. El feminismo y todo el idioma inclusivo. Allá les he hablado del idioma inclusivo, que ahora ustedes no dicen niños, porque entonces ¿qué le digo? Marginando a alguien ahí. Usted tiene que decir niñes para que metan los dos. ¿Qué mentalidad la de? Y ese es el feminismo, y esas son las cosas que el mundo está peleando por cambiar. Bueno, pero ese es otro tema, algún día voy a hablar acerca de eso. Ahora estamos hablando de que el corazón del hombre le pasa lo mismo que le pasó a Pedro. No solo a él, sino que también a todos los que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, porque no solo era él, dice que había 2 barcas ahí. Y cada barca tenía por lo menos 4 trabajadores, ¿verdad? Pero todos esos estaban desanimados, sin ganas de seguir intentándolo. Ya habían tirado la toalla por ese día. Amén. Pero cuando pasó un año, pasó un mes, pasaron 2 años y las cosas no cambian, ¿no? El problema persiste. La situación sentimental no cambia, la enfermedad no sana, tu trabajo es un problema, tus hijos no cambian, tu matrimonio se está va de mal en peor, año tras año. Es duro, ¿no? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Se frustra? ¿Se desanima? ¿Ya no quieres seguir adelante? Eso sucede, hermano. Te rindes, como se estaba rindiendo Pedro aquí en esta historia. Pero ¿sabe qué? Esta historia nos muestra algo, hermano. ¿Y sabe cuál es lo que nos muestra esta historia? Un hombre que se está rindiendo porque las cosas no han salido como él pensaba, aunque se esmeró, trabajó, pero no salieron como él pensaba. Se está desanimando. Esta historia nos muestra, y es que Pedro hasta ese momento no había tenido un encuentro con Jesús. Hasta ese momento Pedro no conocía a Jesús. ¿Sabe? Hasta ese momento Pedro no había tenido ninguna relación con Jesús, quizás no había ni oído hablar de Jesús, ¿verdad? Pero aparece Jesús en sus vidas, ahí aparece Jesús. En el momento que se están viviendo, en el momento que han pasado una noche de frustración y ya tiraron la toalla, aparece Jesús en sus vidas. ¿Y Jesús qué hace? Les ruega que se vuelva a meter al lago, que vuelva a meter en la barca, que vuelva a entrar de donde acaba de salir y donde acaba de estar trabajando sin fruto, y el Señor le dice, volver a intentar. Salió con las manos vacías, pero el Señor le dice, intentarlo de nuevo. ¿Cuál sería su reacción, hermano? ¿O cuál es su reacción cuando usted, después de tener un año de estar luchando, y el Señor le dice, intentarlo otra vez? Volver otra vez a la lucha. ¿Cuál sería su reacción? ¿O cuál debería de ser? Me imagino que como naturales, hombres naturales y carnales y humanos, va a ser la misma de Pedro, ¿verdad? Señor, pero toda la noche he trabajado, no ha pasado nada. Pero ahora hay una gran diferencia, ¿verdad? Jesús está ahí ahora. Y está ahí por casualidad. Porque exactamente llegó después de que la noche había sido infructuosa, había sido una noche de desánimo, una noche de pérdida total, una noche sin fruto y una noche de mucho esfuerzo. Cuando ya estos hombres estaban rendidos, por casualidad apareció Jesús. ¿Qué cree usted? Nada pasa por casualidad con el Señor.
No fue una casualidad, hermano. Yo estaba allí exactamente después de una noche de derrota porque Él lo preparó de esa manera. Porque Dios lo preparó de esa manera. Amén. Porque Dios hizo un plan. Y no porque Él no sepa las cosas, sino que Él hizo un plan para que nosotros sigamos el plan. Amén. Él planificó desde antes de la creación del mundo. Y después hizo las cosas a través del mismo plan que hizo. No porque no supiera o no las pudiera hacer, sino que para que nosotros sigamos el plan. Y nos apeguemos al plan. ¿Está conmigo? Amén. Él estaba ahí para mostrarles a los pecadores que Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Y cuando llega a tu vida, es el momento de poner en orden nuestra desordenada vida que hemos estado viviendo hasta ese momento. Porque Él es el que guía el barco. Porque Él es el capitán. Amén. Hasta ese momento. Entonces es el momento de poner en orden tu vida. Porque mi vida estaba desordenada antes de conocer a Cristo, pero cuando conozco a Cristo, cuando tengo un encuentro real con el Señor, entonces es el momento que Dios ha destinado para ¿qué? Para ordenar tu vida. Amén. Amén. Para ordenar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es el capitán. Él es el que guía el barco. Y para mostrarle a la gente que yo soy el que controlo tu vida, no eres tú. Mire, vaya conmigo al libro de Marcos 4:35. ¿Está conmigo? Amén. Mire, vamos a leer. Marcos 4:35. Y dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad y el viento echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se negaba. Y él dice, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Es? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Pero yo quiero que note, hermano, en el verso 38 lo que dice. Dice que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y la pregunta es por qué Marcos establece y hace ver aquí que Jesús estaba en la popa. Fíjate que leí los otros evangelios y no dice eso. Solo dice que él estaba ahí durmiendo y narra la misma historia, pero no recalca que Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. La popa es la parte trasera del barco donde va la hélice, donde va el timón, donde puede llevar el motor, donde se controla todo el barco. Amén. Y allí está el Señor. Ese es el lugar del Señor. El que controla la embarcación, el que controla el barco. Y la proa. La proa es la punta del barco. Es donde se unen las dos caras del barco y hacen una punta de flecha así. ¿Verdad? Y esa punta de flecha va a ser dirigida por el que esté en la proa. Y la punta del barco, ¿qué hace? Rompe olas, rompe el hielo y aparta todo obstáculo que está delante del barco. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Sí entiende lo que le trato de explicar? Amén. Amén. Jesús está en la popa. Jesús es el que guía. Jesús es el que controla el barco.
Y ese barco es usted, ese barco soy yo, ese barco es cada uno de nosotros. Y Él es el capitán del barco. Y Él es el que tiene el control de ese barco. Por lo tanto, Él tiene el control de tu vida y de la mía. Amén. Pero no antes de haber tenido un encuentro con Él. Hasta ese momento Pedro no había tenido un encuentro con Él. Pero cuando tuvo un encuentro con Él, se da cuenta que quien manda, quien gobierna su vida es Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Sí está conmigo? O sea que ahí va, quitando todos los obstáculos, manejando el barco y él que va quitando todos los obstáculos. Y eso lo dirige Cristo. Sí, nosotros se lo permitimos. Porque tuvo que rogarle a Pedro. Regresar otra vez, volver a entrar otra vez, Pedrito. Y Pedrito no quería. Ese es el proceso. Yo quiero que note el proceso de tener un encuentro con Jesús. Fíjense, Él viene a nosotros en el momento exacto. Después del momento de frustración, después del momento de lucha, después del momento de angustia, después del momento que usted está pasando la enfermedad, Él viene en el momento exacto. ¿Y a qué viene? A rogarnos que volvamos a la lucha. En el momento que usted ya se rindió, en el momento que usted ya tiró la toalla, en el momento que usted ya está decepcionado, ya está sin ánimo, ya su fe la perdió. Y el Señor le dice, volve otra vez a la lucha. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Por qué? Porque Él dice, la lógica humana nos dice que nosotros no vamos a querer seguir luchando porque hemos perdido la fe. Porque ya entendimos que no se puede. Esto no cambia ni de aquí para allá, ya perdí la fe. Pero esa es la lógica humana. Pero la lógica de Dios viene y dice, volvé otra vez ahí donde estabas, a seguir luchando. Volvé a agarrar la herramienta y volver a trabajar. Dice, mire, cuando nosotros obedecemos aún de mala gana, porque Pedro como que de mala gana entró se apartó de la orilla. Lo primero que Jesús hace es enseñarnos, miren, regresemos ahí donde estábamos. Verso 3, estamos en el 5 de Lucas, capítulo 5 de Lucas. Verso 3. Dice, y entrando, dice, en una de ellas, o sea, en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó, eso ya lo leímos, la apartase de la tierra un poco, y sentándose, ¿qué dice que hacía el Señor? Enseñaba. Desde la barca a la multitud, imagínense. Y Pedro tenía el privilegio de estar a la par del que estaba enseñando. ¿Cree usted que Pedro no estaba escuchando lo que el Señor estaba diciendo? Él estaba allí. Y después de que lo hemos escuchado, él, como cuando usted va a la escuela, hermano, usted va a la escuela, pasa sus 3 meses escuchando lo que el maestro le está diciendo y a los 3 meses le hacen un examen. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Para ver si hemos aprendido algo. Miren lo que dice el verso 4. Note lo que dice. Miren cómo comienza. Cuando terminó de hablar. O sea, cuando terminó de darle la enseñanza. Cuando terminó de darle la explicación. Cuando terminó de darles la doctrina. ¿Verdad? Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Será que Jesús no sabía que Pedro había estado toda la noche tratando de pescar y no lo había conseguido? Claro, Jesús sabía que Pedro había estado toda la noche luchando por pescar y no lo había conseguido. Sabía que estaba desanimado, pero
El Señor acaba de darle una enseñanza, una exhortación, le acaba de decir cómo se hacen las cosas, le acaba de activar la fe, ¿verdad? Por eso quiere ver si Pedro va a pasar el examen, ¿verdad? Por eso le pone ese examen y le dice, Pedro, boga mar adentro y echas la red para pescar. Y Pedro había estado poniendo atención, me imagino que sí, ¿verdad? A ver si, y Jesús estaba viendo que a ver si Pedro había hecho su tarea, ¿verdad? Y Pedro le recalca, Señor, hemos trabajado toda la noche. ¿Usted está conmigo? Amén. No vamos a ir, si vamos a terminar temprano. Hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido nada. ¿Sí? Eso es lo que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Cuando le dice, cuando terminó ahora le dijo, Simón, boga para adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pero Pedro sí había hecho su tarea, porque ya no era el hombre rendido, ni el hombre desanimado, ¿verdad? Había cambiado algo en el corazón de Pedro cuando escuchó al Señor, porque le dice, mire Señor, toda la noche hemos trabajado, Señor, pero aún ahí no está quejando, sino que solo está informando al Señor. Mira Señor, toda la noche hemos trabajado, no hemos conseguido nada, pero en tu nombre. Pero porque tú me lo estás diciendo, Señor. Pero porque tú me acabas de enseñar algo importante, Dios. En tu nombre, fíjate lo que dice, echaré la red. Pero note que él no habla en plural. Y Jesús le está hablando en plural. Mire el verso atrás, le dice, y echad vuestras redes para pescar. Y en el verso 2 dice, habían descendido de ellas y lavaban sus redes. En los dos versos está en plural, pero cuando Pedro le contesta, cuando Pedro, ya le cayó el 20 a Pedro, ¿verdad? Y ya entendió lo que el Señor le está enseñando. Entonces le dice, más en tu nombre, más en tu palabra, Señor, echaré la red. Amén. ¿Sí entiende qué le estoy explicando ahí? El encuentro con el Señor es personal. Amén. Cuando tú vas a obedecer al Señor, lo vas a obedecer tú. Porque Él está tratando contigo. Pueden haber muchos a tu alrededor. Allá habían varios alrededor de Pedro, pero el Señor trató con Pedro. El Señor le explicó a todos y les dijo, hagan esto. Pero Pedro había tenido un encuentro con el Señor. La mente de Pedro había sido cambiada, porque Dios cambia tu mente y tu corazón, te fortalece. Por eso dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene nada. Amén. Amén. Por eso es que Él multiplica por cero. Y en lo natural, las matemáticas, es imposible multiplicar por cero. Porque si usted multiplica cualquier número por cero, ¿qué le va a dar? Cero. Pero Él dice, y al que no tiene, o sea, que al cero, yo le multiplicaré la fuerza. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Entonces este hombre entendió. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, hermano. Que el momento de tu encuentro con el Señor es tuyo. Amén. Y aunque estén a la par tuya, muchos, tu relación es tuya. Si aquellos no lo quieren hacer, el encuentro fue tuyo. Todos tuvieron la oportunidad, pero no todos echaron la red. Él dijo, señores, yo he hecho mi red. Porque es tú y yo. No es tú y nosotros. El encuentro es tú y yo, porque la salvación es tuya. Es solo para ti. Tú no puedes salvar a nadie que esté a tu lado. Tú puedes te vas a salvar tú, solamente tú. Amén.
No podemos salvar ni a nuestros hijos ni a nuestros padres, nos vamos a salvar nosotros, pero podemos guiarlos. Pero por mis acciones y por mis testimonios, los que están a la par van a recibir bendición. Van a encontrar también, a tener un encuentro con Jesús. ¿Sí está conmigo? Amén. Fíjense. El cambio de la mente de Pedro, la frustración y el desánimo que le impedía seguir intentándolo, desapareció. Y entonces una fe sincera nace en el corazón del hombre que antes había tirado la toalla. ¿Verdad? Ahora él ya no estaba haciéndolo de su fuerza. Ahora ya él ya no estaba tratando de hacerlo como lo había hecho toda la noche en su fuerza, sino que ahora lo estaba haciendo porque Dios se lo estaba pidiendo. Porque es la palabra de Dios. Porque en tu palabra. Y no en mi fuerza, sino que en tus fuerzas, Señor. Porque yo no las tengo. Mis fuerzas se acabaron, pero nunca se le acaban. Entonces, cuando mis fuerzas se acaban, cuando yo dejo de pelear por hacerlo en mi fuerza, entonces lo voy a hacer en la fuerza de Dios. Y eso se llama fe. Amén. Porque la fe es la convicción de lo que. ¿Cómo es? No lo vemos, pero lo esperamos. Eso es fe. Porque lo que se mira ya no es fe, dice Pablo. Lo que se mira, ¿para qué esperarlo si ya lo viste? ¿Está conmigo? Amén. Por eso dice, en tu nombre echaré la red. ¿Está conmigo? El trato es personal. Si los demás no quieren echar sus redes, que no la echen, usted eche la suya. Porque es tu fe, no es la de otro. ¿Amén? Tu fe no va a obrar en la de aquel, en el corazón de aquel. Si no tiene aquel que le digo, activa su fe, si no ejercita su fe, si no tiene un encuentro con el Señor. El encuentro con Jesús es personal, no es en grupo. Porque tú tienes que escuchar la voz de Dios, tú tienes que aprender lo que te está diciendo. Entonces tu fe comienza a crecer cuando decidiste escuchar la voz de Dios. Ahí comienza a crecer tu fe. Ahí comienza a ser activada tu fe. Porque Dios, cuando se encuentra contigo, no quiere solucionar los problemas de los demás, quiere solucionar los tuyos, tus problemas, tus necesidades. Él quiere traer respuesta a tus peticiones. ¿Tú estás conmigo? Amén. Los demás deben de tener su propio encuentro con Jesús, deben de desarrollar su propia fe a través de sus propias experiencias, cada quien. Por eso hay un dicho en el mundo que dice que nadie aprende en carne ajena. ¿Verdad? Nadie aprende en carne ajena. Si no te pasa a ti, no lo has aprendido. ¿Estás conmigo? Amén. Pedro obedeció y activó su fe y reconoció que Jesús es el capitán de su barco. Porque también, hermano, así como nosotros tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia fe, también nuestro agradecimiento es personal. Amén. Porque yo no voy a agradecer lo que hizo Dios por ti. A Dios se tiene que agradecer tú. Yo le voy a agradecer, Señor, gracias por escuchar y por hacer la obra. Pero ese agradecimiento es general, el agradecimiento es el que le dio Pedro al Señor. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. La bendición de Pedro alcanzó a otros, sí, y a usted también su bendición va a alcanzar a otros. ¿Verdad? Porque vieron el milagro y se beneficiaron, pero no tuvieron un encuentro con el Señor como lo tuvo Pedro. ¿Verdad? Sino que el que recibió la bendición fue Pedro, y los que estaban a su alrededor se beneficiaron. Porque aquí oiga lo que dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas y los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Los otros alcanzaron bendición porque Pedro escuchó la voz de Dios y activó su fe. Pero el agradecimiento fue de Pedro. Miren lo que sigue diciendo verso 8. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Está conmigo? Amén. Fíjense, soy hombre pecador. Y dice en el verso 11, y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sí está conmigo? Amén. Pedro dice, viendo esto, Pedro dice, se puso de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero lo adoró, cayó de rodillas, lo adoró. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Vio el milagro de creer en Jesús, vio el milagro de confiar en Jesús, vio el milagro de temer, de tener fe en Cristo. Y fue el único que se postró de rodillas, que cayó rendido reconociéndolo como Dios. Apártate de mí, porque yo soy un pecador. Y Dios no puede estar cerca del pecador. Pero el corazón de Pedro había sido transformado. La justicia de Dios ya estaba sobre el Señor, sobre Pedro. Jesús se glorificó en la frustración de un día de trabajo sin fruto. Pedro se había rendido, pero por una noche sin éxito, imagínense. Pero ¿qué pasa cuando la frustración no es de un día, sino de años? ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. O cuando te dicen que no hay cura para ese mal, ¿qué pasa? Aquí está bonito porque solo fue una noche y un gran milagro. Y el corazón de Pedro cambió una noche. Pero ¿qué pasa? Cuando pasan los años y el tiempo y el problema persiste. Como la mujer del flujo de sangre, 12 años. Ya había gastado todo su dinero. Y lo mismo. Le había pagado a todos los médicos y había tratado con todos los brujos y nada. Nada. ¿Hasta qué? Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Está conmigo? Amén. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús, puso su fe en acción. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Fíjense, dice ahí que la mujer se acercó a Jesús. Y cuando lo tocó, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos le dijeron: Señor, pero todo un montón de gente que te está a tu alrededor, te están apretando y te están manoseando todo, y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Y él dijo: no, a mí me tocó. Porque fe, virtud salió de mí. Amén. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué nos dice esto, hermano? Las multitudes se acercan a Jesús solo para apretarlo, pero no para tener un encuentro con el Señor. Hay miles y miles de gente que buscan a Jesús solo por curiosidad, por saber, por X cosa, por morbo, por lo que sea, pero no quieren tener un encuentro con el Señor, no quieren verdaderamente tener un cambio en sus vidas, no quieren verdaderamente poner a accionar su fe. Pero esta mujer tenía 12 años, su dinero se había terminado. Cuando ella se quedó sin nada, lo único que ella podía hacer era rendirse o buscar al único que podía hacer la obra. Y esta mujer decidió intentarlo una vez más y se acercó a Jesús y tocó a Jesús. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Porque la mujer temblando dijo: uy, ¿qué me va a pasar? Señor, yo te toqué. Pero al instante yo fui sana. Y el Señor le dijo: no hay problema, tu fe te ha salvado. Amén. El encuentro es personal. Y solo el que tiene un encuentro con Jesús puede tocarle. Porque había multitudes ahí y nadie lo había tocado. Pero esta mujer sí.
¿Por qué? Porque decidió buscar al único que podía hacerlo. Su dinero se había acabado, su fuerza se había acabado, todo. Pero Dios estaba ahí, en el momento exacto. Pasó por ahí y la mujer dijo, hoy es cuando. Y no fue casualidad. Y no es que Jesús no supiera quién lo había tocado. Él estaba ahí porque era el tiempo de esta mujer. Y esta mujer no desaprovechó su oportunidad y fue y tocó al maestro. Es la única persona que lo tocó entre la multitud. Porque los otros no querían tener un encuentro con el Señor. Estaban ahí solo curioseando. Como dicen en México, fisgoneando. ¿Está conmigo? Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 17. ¿Está conmigo? Capítulo 17, y leamos el verso 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra. Oiga, mire, la mujer se postró, Pedro se postró. Y ahora viene este hombre y se postró también rostro en tierra. O sea, un agradecimiento, hermano. Alguien que tiene un encuentro con Dios tiene un corazón agradecido para Dios. Porque sabe y entiende que el único que ha hecho esa obra en nuestras vidas se llama Cristo. Entonces dice que se postró su rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí está conmigo? Estamos hablando de fe. Estamos hablando de un hombre que había perdido su fe. Estamos hablando de una mujer que había perdido todo lo que tenía, pero le quedó fe. ¿Amén? Porque como por ahí hay alguien que escribió, puedo perderlo todo, pero no mi fe. Por eso dice que aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Job lo perdió todo, menos la fe. Y por eso Dios le regresó todo. ¿Está conmigo? Amén. Mire, es necesario mantener la fe en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque la fe es precisamente aquella que nos impulsa a buscar a Jesús cuando la necesidad nos apremia. Hay muchos que en las necesidades o en las dificultades buscan por todos medios solucionar su problema, pero nunca buscan a Jesús. No buscan escuchar su palabra, no buscan aprender de Dios, no buscan tener un encuentro con Jesús. Pedro tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Jesús llegó a él, pero la mujer del flujo de sangre fue ella la que buscó a Jesús. ¿Está conmigo? Ella fue la que buscó tener un encuentro con Jesús. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que ella había tratado por todas las formas de ser sana, porque podía pagar, porque tenía dinero, porque pensó que con su dinero podía alcanzar lo que estaba buscando. Pero mientras tuvo el dinero, compró medicinas. Pero ¿qué te digo? El dinero te compra medicina, pero no te compra la salud. A ver. No te compra la paz. Pero aquí nos encontramos con un grupo de hombres que tenían una enfermedad que no tiene cura, la lepra. Y además de no tener cura, estos hombres debían de luchar con muchas dificultades más. Porque en la mente de los judíos, hermano, estas personas están bajo juicio de Dios.
Estas personas están padeciendo esa enfermedad porque Dios pecaron contra Dios, porque Dios les ha puesto bajo juicio, porque son maldecidos por Dios. Esa era la mente de los judíos en aquel tiempo. Esa era la mente de los amigos de Job. Algo malo hiciste, por eso es que por dónde te está pasando eso. No es por buena gente que te está pasando, le decían los amigos a Job, ¿verdad? Pecadores, aceptar que son pecadores y el Señor te puede perdonar. Eso era en la mente de los judíos, y era la mente de los judíos en aquel tiempo sobre la vida de estas personas que tenían esas enfermedades como la lepra. Amén. Fíjense, debían de vivir fuera de las aldeas y de las ciudades. Nadie se les podía acercar. Cuando andaban cerca de que había alguna persona cerca, ellos tenían que andar sonando una campana o andar gritando, leproso, leproso, para que la gente no se acercara, porque si alguien se acercaba quedaba inmundo, según los judíos. Imagínense, aparte de la lepra, tenían que vivir con eso. Y mucho menos, hermanos, se podían acercar al templo de Dios, porque eran inmundos. Imagínense, qué cruel era eso. Que necesitando tanto de Dios no podían ir a buscar a Dios al templo, porque eran inmundos. Era injusto, ¿no? Y todo el que tenía contacto con ellos volvía inmundo. Pero mire, hermano, en la mayoría de los casos, ¿no?, la angustia nos acerca a Dios. Pero hay corazones duros, hermano, que aunque estén en angustia, no buscan de Dios. Decía mi abuelita por allá, están viendo la tormenta y no se arrodillan, ¿verdad? Están en peligro, pero no buscan a Dios. Dice el verso 1, que yendo Jesús pasó por la aldea y le salieron al encuentro 10 leprosos y se pararon de lejos. No se le acercaron, ¿por qué? Porque ellos conocían la ley, ¿verdad? Y sabían que eran inmundos. Entonces ellos, cuando él iba pasando por ahí, de alguna forma ellos se dieron cuenta que Jesús iba pasando por ahí, sabían que era la única oportunidad que tenían de poder acercarse al único que podía salvarlos, sanarlos. Ellos buscaron tener un encuentro con Jesús y no se acercaron, sino que dice que desde lejos, ¿verdad? Desde lejos. Dice, así dice el verso 1, ¿verdad? El verso 3 dice, y alzaron la voz. El verso 12 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro. ¿Quiénes? Los 10 leprosos. O sea que ellos buscaron encontrarse con el Señor. Jesús iba pasando por ahí y ellos trataron de tener un encuentro con Jesús. Entonces dice, y 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Pero de lejos ellos le gritaron al Señor diciéndole, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sí está conmigo? Amén. La tribulación, las angustias deberían de acercarnos a Dios. Amén. El problema. O sea, esas cosas nos llegan, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Oh, qué bonito. Dios nos ama, por eso nos pone angustia, nos pone problemas. Sí. Porque quiere que te acerques a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede obrar en la vida de nadie que no le busque. Amén. Por eso Él dijo, si mi pueblo orare y me clamare y buscare mi rostro, yo lo voy a oír. Pero si no le busca, si no le clama, si no le ora, Dios no puede hacer nada. Entonces Dios, porque te ama, sabe que la única forma que Él tiene para Él poderse acercar a ti y hacerte un milagro es que lo busques. Amén. ¿Y cómo lo vas a buscar? En angustia me buscaréis, dijo el Señor, y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Fíjense, podríamos decir que cruel es Dios, no, pero así es. Dios dijo, si mi pueblo se humillare, me buscare y me clamare. Amén. Mientras no le clamemos, Dios va a ver que nos están garroteando Satanás, que nos está pasando, cayendo como en feria, que nos llueve sobre mojado, pero no puede hacer nada.
¿verdad? Hasta que nosotros decidimos que escuchar la voz de Dios. De alguna manera estos hombres sabían que Jesús iba a pasar por ahí y fueron al encuentro con Jesús. Alzaron su voz porque estaban lejos y le pidieron misericordia, y Jesús les dijo: ir y mostrarse al sacerdote. Vayan y muéstrense. Él no les dijo: quieren ser sanos. Él no les dijo: están perdonados. Él no les dijo: ok, están sanados. No les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Fíjense, note que la mujer del flujo lo tocó, ¿verdad? Jesús no la vio, pero la mujer lo tocó. Pero estos hombres no podían tocarlos a Jesús. Sí podían, pero ellos sabían que la ley así era, no podían acercarse a alguien que estaba sano. Entonces no podían tocarlo. Entonces Jesús solo los vio. Estos estaban buscando un encuentro, ¿verdad? Y lo tuvieron en el encuentro, pero no todos. Cuando Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, Jesús estaba cumpliendo una ley de Levíticos, donde Dios manda que el sacerdote tiene que inspeccionar a la persona y declararlo limpio. Solo el sacerdote podía declararlo limpio. Por eso Jesús los manda y le dice: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Y los leprosos obedecieron, sin preguntar nada. Y cuando estaban cumpliendo el mandato de Dios, porque escucharon a Jesús, que les dijo: vayan y muéranse. Ellos no dijeron: Señor, no nos vas a tocar ahí, no vas a hacer un rezo, no vas a hacer una candelita, o algo, vas a hacer algo ahí para que nosotros sanemos, así como dijo Naamán. Yo esperaba que cuando que él iba a salir y iba a orar a su Dios, iba a hacer todo el gran show y me iba a decir: vaya, estás limpio. Pero no. Eliseo le dice a Dios que le mandó a decir: anda, bañarte, mojarte 7 veces ahí el río. Y el Jordán para los asirios era un río mugroso, ofendido nada más. Y estos no. Estos dijeron: wow, vamos. Y se fueron, y en el camino fueron limpios. Pero solo regresó uno, glorificando a Dios. Y se postró el rostro en tierra dándole gracias. Y Jesús se admira que solo haya regresado uno. Porque él sabía que los 10 habían recibido sanidad, pero solo uno regresó. Y dice: que no eran 10. Y solo este ha venido para darle gloria a Dios, y los otros no. Y este, que es extranjero, porque el hombre era samaritano, los otros no eran judíos, ¿no? Y no honraron a Dios, no le agradecieron a Dios. El extranjero, el samaritano, el que era considerado un perro para los judíos, se regresó ante el Señor y se postró en tierra. Dice que llegó dando voces, dice, verso 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, que iba gritando, dándole gracias a Dios. ¿Quién? El perro, el que tenían de menos, al inmundo. Y los judíos, que eran muy acá, no regresaron a su Dios. Pero ¿por qué este samaritano sí? Dice: y se postró rostro en tierra y a sus pies, a los pies de Dios, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese, dice, y diere gloria a Dios, sino este extranjero. Amén. ¿Por qué este extranjero volvió? ¿Por qué cree usted que este extranjero volvió? Si los otros eran judíos, pero los otros judíos no habían tenido un encuentro con Dios. Este samaritano tuvo un encuentro con Dios. Amén. Habían 10, pero solo él tuvo el encuentro. Recibieron sanidad los otros, sí, hermano. Recibieron sanidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor actúa de esa forma. Amén. Por este samaritano recibieron sanidad.
sanidad a los demás. Amén. Pero no recibieron salvación. No recibieron salvación. Mire, hermano, muchas veces Dios sana a las personas, pero nunca, ni tan siquiera se acercan a darle la gloria a Dios. Me recuerdo yo me recuerdo yo de hace años, cuando comenzábamos aquí en esta iglesia. Nos llamaron que fuéramos a orar por una señora que estaba muriendo. Nosotros llegamos a ese lugar, la señora estaba con oxígeno en una cama de hospital, en su casa, pero con oxígeno, ya la señora ya le estaban rezando, ya dándole los últimos, yo no sé cómo se llama esa cosa, pero ya que ya estaba muriendo, ya la estaban despidiendo. Pero miren, tenía una mesa llena de las 10,000 vírgenes, un montón de santos y un montón de muñecos, un montón de cosas, un montón de velas. Y nosotros llegamos a orar por ellos. Y hablamos con ella, medio hablamos con ella, casi así, uno nos miraba, abría los ojos y se los cerraba. Ya toda la gente estaba ahí velándola prácticamente. Cerca de aquí, por en la calle León, pues. Y resulta, hermano, que Dios la sanó. El mismo momento. El mismo momento, la mujer comenzó a como que la jalaban de aquí y la jalaban de este lado. Y en lo que nosotros estábamos orando, le hizo la mujer así y dio un grito, ¡ah! Le hizo así, como que se desprendió de algo. Y se quedó ahí ya y comenzó a dormir tranquilita. Y nosotros seguimos orando, dándole las gracias a Dios. Pero después abre sus ojos la señora y comienza a contar, comienza a hablar. Y los que estaban ahí se quedaron ahí. Porque cuando la señora dijo, siéntenme, se sentaron, pusieron la silla de ruedas y como a la media hora estaba la señora en la puerta de la casa donde estaba y los familiares bien llegados que a velarla iban supuestamente y la señora contando chistes. Y se quedaron toda la gente así. Es milagro que el Señor hizo. Y la señora comenzó a decir que ya estaba bien, que el Señor había sanado. Pero nunca le dio gracias a Dios. Una vez vino aquí a la iglesia, no volvió a aparecer. Como a los 15 días fuimos a verla, ella estaba haciendo tamales. Pero nunca vino a darle gracias. ¿Por qué Dios la sanó? Yo no sé. Eso lo vamos a preguntar cuando lo veamos al Señor. Pero que tuvo un encuentro con el Señor no lo tuvo. Que fue una oportunidad y la desaprovechó. Hay otro señor también que oramos por ahí, que también, que era pastor. Ah, sí, también. sobre esta calle. Me andaba cargando el oxígeno y fuimos a orar por él al hospital y después estaba. Por último, él llevó las ofrendas de la iglesia y se fue. Y pastor, y nunca le dio gracias. El samaritano se regresa. De los 10 que había, él era el único que era samaritano, los otros eran judíos. Y se regresa este samaritano dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro. Porque eso fue cambiado, su mente, su corazón. Él comenzó a conocer y escuchar la voz de Dios. Y él fue lo primero que se regresó, fue a darle la gloria a Dios. ¿Usted está conmigo? Amén. Él tuvo un verdadero encuentro con Dios, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo la mujer de flujo de sangre, como lo tuvo este samaritano. ¿Sí? Cuando tienes un encuentro real con Jesús, se aviva tu corazón, se aviva tu obediencia, se aviva tu fe, pero sobre todo se aviva tu agradecimiento. Los otros hombres fueron limpios,
como los otros pecadores también recibieron bendición. Pero eso no les garantiza que hayan tenido un encuentro con Jesús. ¿Usted está conmigo? Respondiendo, mire el verso 17. Respondiendo Jesús les dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. En las 3 ocasiones, Jesús nunca le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Porque al Señor le interesa tu alma. A Él le interesa que tu salvación eterna. A Él le interesa que en aquel día pases una eternidad con el Señor. Amén. Claro que va a sanarte, claro que va a cambiar tu vida, claro que va a ser un milagro en tu vida, sí. Pero a Él lo que le interesa es salvar tu alma. ¿Se nota eso? O sea que nosotros no fueron salvos, fueron salvos. Recibieron bendición, pero no recibieron salvación. ¿Está conmigo? Hermano, ¿cuántas veces te has desanimado? ¿Cuántas veces te has rendido? Porque las cosas no te salen como tú quieres. O cuando sabes que no tienes oportunidad de recibir sanidad, como la mujer del flujo de sangre, o como los leprosos que sabían que no existía cura para ese mal. ¿Cuántas veces tiramos la toalla o nos rendimos? Pero hermano, yo solo te digo, afirma tu fe. Solo tienes que afirmar tu fe, solo tienes que afirmar tu fe, solo tienes que escuchar la voz de Dios, solo tienes que tener un encuentro con Jesús, porque Jesús está pasando cerca de ti. Amén. Así como todos, miren, yendo Jesús por este lado llegaron los samaritanos, yendo Jesús por allá llegó la mujer también, yendo Jesús allá llegó Pedro. Jesús está pasando cerca de ti. Y si no, vas tú donde Él está. Solo tienes que ir a ese encuentro. Tenemos que buscar ese encuentro verdadero con Jesús y permitir que Él tome el control de nuestras vidas. Que Él sea el capitán de nuestro barco. Porque Él está en la popa de tu barco, desde donde dirige todo. Dirige la proa para escaparte de todos los obstáculos que se presenten delante de ti en el resto de tu vida. Espérale, porque Él propició el momento y el lugar para enseñar su palabra y para mostrarte tu misericordia. Y Él solo espera que tú obedezcas, que obedezcamos. Cuando Él te diga, boja para adentro y echa la red. Regresa a donde estabas luchando. Vuelve a pelear otra vez, intenta una vez más. Pero ahora ya no vas a ir solo, ahora yo te lo estoy diciendo. Y Pedro le dijo, que Señor, en tu palabra. Amén. Y eso es lo que espera oír el Señor. Que de tu corazón salga esa palabra, sí, Señor. Y en tu nombre, échale la red. Y en tu nombre lo voy a volver a intentar. En tu nombre sigo la lucha. Amén. No más desánimo, no más frustraciones. Dios está tomando el control de tu vida hoy. Solo debes de permitir tenerte un encuentro con el Señor. Escucha la voz de Dios hoy cuando Él te dice, boga para adentro. Inténtalo otra vez. Echa la red. Y solo espera oír de tu corazón decir, sí, Señor, en tu nombre. Vamos a orar. Padre de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Yo te doy la honra y la gloria, Padre Santo. Bendigo tu santo nombre una vez más, Padre. Bendigo la vida de mis hermanos que están en este lugar, los que están en sus casas, bendito Dios, que por una u otra razón no están con nosotros, Señor. Así como todos aquellos, Señor, que van a escuchar y van a ver esta prédica, Señor, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, Señor, a cualquier hora, Padre, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ten un encuentro con el Señor, busca un encuentro con el Señor, escucha la voz del Señor
porque eso activa tu fe. No te rindas, no te frustres, no desmayes. Simplemente escucha la voz de Dios cuando te dice, boga para adentro y échala afuera. Y tú le vas a decir, en tu nombre, échala afuera. Padre bueno, gracias te doy, Señor. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Bendice el fruto de nuestras manos y el fruto de nuestro trabajo, Padre bendito Dios. Pero sobre todo, Señor, te pido que seas tú el centro de nuestros hogares, el centro de nuestros corazones, el centro de nuestras vidas. Bendice la vida de nuestros hijos, guárdalos en todo momento y en todo lugar, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Que el Señor nos guarde, hermanos. Nos vemos el día martes.